Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jafid Morales y agradezco la invitación que se me hace para compartir la palabra de Dios en este momento. Y antes de leer un pasaje de la Escritura, yo quiero que recuerdes una promesa que Dios te ha dado y que tal vez aún no se ha cumplido. Tal vez ya han pasado años o has olvidado esa promesa, pero en este momento yo te pido que tú recuerdes esa promesa que Dios te ha dado. Porque si Dios te la dio, Dios es fiel y Dios la va a cumplir. Quiero enviar un saludo a toda la iglesia Casa de Pan, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 14, versículos del 10 al 12, y dice de esta manera: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová lo ha dicho. Y esas son palabras de Caleb, donde le pide a Dios, le reclama a Dios una promesa que le había dado hace 45 años. Pero Caleb aún tenía presente esta promesa y va y la reclama, y él dice: aún estoy fuerte, aún puedo pelear, así que dame ese monte que tú me prometiste hace mucho tiempo atrás. Pero antes de entrar de lleno a la historia, yo quiero como introducción platicarte, no sé si a ti te gustan los deportes, y seguramente conoces a un jugador de los más famosos en este tiempo que se llama Lionel Messi. Hace algunos años estaba yo viendo unos videos de deportes en YouTube, y me encontré con un video un tanto diferente, un tanto peculiar acerca de Lionel Messi. Y este video lleva por título Messi es un hombre perro, escrito por un periodista argentino de nombre Hernán Casiari, donde él hace una analogía entre Messi y su perro Totín. Este video es un tanto diferente porque en él no se ven los goles o las asistencias de Messi, sino se ve como él lleva la pelota y todos quieren quitársela, y lo golpean y le pegan en el tobillo, en la rodilla, le jalan la camiseta con tal de quitarle la pelota, pero Messi se zafa y él sigue adelante. Los ojos de Messi están fijos en la pelota. Dice este periodista que Messi enfoca el balón y no lo pierde de vista, aunque lo apuñalen. Y él hace una pregunta: ¿dónde había yo visto esta mirada antes? Hace un zoom a los ojos de Messi y él dice: entonces lo recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja. Una esponja amarilla que utilizaban para lavar los platos. Totín enloquecía por esa esponja. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Totín no podía dejar de mirarla. Y este periodista dice: como los ojos de Messi por la pelota. Descubrí esa tarde que Messi es un perro. Es un hombre perro. Lionel está enfermo, dice este periodista. Y es un video interesante, y tal vez después tú lo puedas buscar en YouTube. Y es interesante, sobre todo si a ti te gusta el fútbol. Y quiero utilizar este video como introducción, porque este pasaje que nosotros leímos en el libro de Josué, si nosotros vemos el contexto de todo lo que sucedió antes de que Caleb reclamara ese monte, Dios había hecho milagros, señales, prodigios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Conocemos lo que sucedió con las plagas, cómo Dios abrió el mar
para guiar al pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo siempre se rebelaba en contra de Dios. A pesar de que Dios los bendecía, a pesar de que Dios les había dado tantas cosas, el pueblo siempre se rebelaba en contra de Dios, en contra de Moisés, y les decía: hubiéramos estado mejor si nos quedábamos en Egipto. Pero Dios seguía bendiciéndolos. Y en una ocasión Dios le dice a Moisés que escoja a 12 hombres para explorar la tierra prometida, y tenía que ser uno de cada tribu. Y los dos más conocidos o los dos más famosos son Josué y Caleb. Y no sabemos por qué Caleb fue escogido para ir representando a la tribu de Judá, pero a él le tocó ir. Y según nos narra la Biblia, los 12 van a ver la tierra prometida y se dan cuenta que en realidad era una tierra en la cual fluye leche y miel, pero también donde había gigantes, donde había hombres valientes, hombres que sabían pelear, y están por 40 días explorando la tierra prometida, y ellos regresan a donde está el campamento de Israel y le cuentan a Moisés y le cuentan al pueblo lo que habían visto, pero 10 llegaron con temor, con miedo. Te decían: es imposible tomar la tierra, hay gigantes, no vamos a poder vencerlos. Y lo que estaban haciendo estos 10 hombres eran poner temor en el corazón de todo el pueblo. Pero Josué y Caleb creyeron en Dios. Dice también ahí la escritura que Josué y Caleb traían un racimo de uvas enorme, donde querían demostrar al pueblo que en verdad era una tierra especial. Pero nadie creyó, solamente Josué y Caleb. Y Moisés se pregunta por qué de esto, pero Dios trae un juicio sobre esos 10 hombres que no creyeron en la promesa que Dios les había dado. Y estos 10 hombres mueren en el desierto, y Dios le dice que nadie iba a entrar, de que todos los que salieron de Egipto, nadie iba a entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, porque ellos habían creído en la promesa de Dios. Y Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Por cuanto hubo en Caleb otro espíritu. En los 10 había temor, había angustia, pero en Caleb había una fe y una confianza en que si Dios lo había prometido, Dios lo había de cumplir. Y si nosotros vamos a un diccionario bíblico a buscar la definición de lo que significa el nombre de Caleb, y es interesante que en el Antiguo Testamento todos los nombres representaban algo, cómo era la persona, características de la persona, y podemos encontrar 3 definiciones de este nombre Caleb. El primero es temerario, el segundo es impetuoso, y el tercero tal vez es un nombre que a ninguno de nosotros nos gusta o nos gustaría que nos llamaran, y es perro. Y es interesante, por eso si pudiéramos ponerle un nombre a esta enseñanza, es Caleb, el hombre perro. Y la pregunta: Caleb estaba aferrado a la promesa, peleó por esa promesa. La pregunta es: ¿qué tanto tú y yo estamos aferrados a la promesa que Dios nos ha dado? Y para esto yo quiero hablar de 4 pasos para obtener la promesa o para recibir la promesa. Quiero hablar de creer, perseverar, proceso y actuar. Entonces vamos a este primer paso, que es creer. Y si vamos a un diccionario a buscar esta definición, ¿qué significa creer? Es tener confianza en alguien o en algo. Y todo comienza con creer. La vida cristiana comienza con creer. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, es un capítulo que habla acerca de la fe, y el versículo 1 dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro
de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Es estar convencido, creer que algo va a suceder, aunque tal vez ahorita en este momento no lo podamos ver. En Números 14:24 dice: pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Caleb tenía una actitud diferente. Él creyó en la promesa que Dios le había dado, que ellos iban a conquistar la tierra prometida. Caleb lo creyó. La pregunta es: ¿qué actitud estamos teniendo en este tiempo? Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, donde tal vez se nos olvidan las promesas de Dios, donde tal vez ponemos más atención a las noticias, a cosas que están hablándose, sucediendo a nuestro alrededor, y creemos más en eso que en la promesa que Dios nos ha dado. Y Dios es fiel a sus promesas. Por eso Jesús en los evangelios, Él recalcaba siempre la importancia de creer, la importancia de tener fe. Al que cree, todo le es posible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios, tú le podés decir a este monte: muévete, y ese monte se movería, ¿sí? Conforme a tu fe, así será hecho. Entonces Jesús recalcaba, hablaba siempre acerca de la fe, la importancia de la fe, la importancia de creer. Y tal vez en estos tiempos difíciles, algo que nosotros podemos hacer es poner en práctica nuestra fe, recordar todas las promesas que Dios nos ha dado. Y también dice que la fe viene por el oír, y en este tiempo lo más importante es oír la palabra de Dios. El segundo paso es perseverar. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué entendemos por perseverar? Y dice así: mantenerse firme y constante en una manera de ser o de pensar. Es ser constantes en nuestra forma de ser y en nuestra forma de pensar. Y si hay alguien en la Biblia que perseveró, este fue Caleb. Él estuvo 45 años perseverando, creyendo en la promesa que Dios le había dado. Así que tú y yo lo que tenemos que hacer es perseverar, permanecer, creer en esa promesa que Dios nos dio. Juan 15:7 dice así: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Y nos gusta la última parte de este versículo: recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Y quisiéramos que Dios nos contestara o nos diera todo lo que le pedimos. Pero hay una condición en este pasaje. Dice así: si nosotros nos mantenemos unidos a Jesús, unidos a Dios, y si su palabra permanece en nosotros, si nosotros obedecemos todo lo que Él nos ha enseñado, entonces sí, todo lo que nosotros pidamos, Dios lo va a cumplir. Y la Biblia está llena de hombres y de mujeres que perseveraron, que estuvieron ahí firmes, que no se movieron. Y tal vez todos nosotros nos hemos propuesto algo. Cada inicio de año siempre nos proponemos hacer algo, por ejemplo, hacer ejercicio, comer más sanamente, tener una dieta, leer la Biblia, orar. Pero no sé si a ti te pasa igual, pero pasa un mes o unas semanas y dejamos de hacerlo, dejamos de perseverar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho ejercicio como lo habíamos prometido? O si hubiéramos tenido una dieta más saludable, o si hubiéramos orado más o leído más la Biblia. Tal vez hubiéramos visto cambios en lo físico, pero también hubiéramos experimentado cambios en lo espiritual. Por eso tenemos que ser perseverantes y estar firmes en lo que creemos. Y el tercer paso es proceso. ¿Y qué entendemos por esta palabra? Es un conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Son pasos
operaciones a la que se somete una cosa. Y nada surge de la noche a la mañana. Todo lo que hay a tu alrededor pasó por un proceso. Un libro, un mueble, para que nazca una flor, una fruta. Nosotros tenemos un proceso en el momento de ir creciendo, para aprender algo. Un deportista, un músico, todo lleva un proceso, ¿sí? Y yo soy del estado de Oaxaca, y ahí hay muchas artesanías, y hay un lugar donde hacen unas figuras de barro negro, y si uno va a uno de esos talleres te explican el proceso para llegar a tener esa artesanía, ese plato, ese jarrón. Todo lleva un proceso, desde que toman la arena, agua, algunos otros materiales, y cómo van formando el barro, van dándole forma a una figura, cómo ocupan algunas herramientas para hacer figuras, para perforar. Pero después de eso lo tienen que meter al horno a una cierta temperatura, y tienen que pasar algunos días para que esa pieza quede terminada y puedan exponerla y puedan venderla. Y todo eso lleva un proceso. Y Dios hace lo mismo con nosotros, ¿sí? El Señor va perfeccionando nuestra vida. Dice un texto que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Desde que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, estamos en un proceso donde tenemos que ir creciendo, donde tenemos que ir avanzando. Y Dios con Caleb tuvo que pasar por un proceso. Y cuando yo leo esa historia, Caleb y Josué eran los únicos que habían creído que Dios les iba a entregar la tierra prometida. Pero hay un dicho que tal vez hemos ocupado que dice: pagan los justos por pecadores. Y Josué y Caleb tuvieron que pagar las consecuencias de la incredulidad de estos 10 hombres, ¿sí? Dice que estuvieron 40 días explorando la tierra prometida, y Dios los tuvo 40 años en el desierto, un año por cada día. Y pareciera que eso fue injusto, pero yo creo que lo que Dios quiso era probar el corazón de Josué y el corazón de Caleb. ¿Qué hubiera pasado si Dios inmediatamente después de que regresan de ver la tierra prometida, Dios les dice: adelante, entren? Tal vez Josué y Caleb hubieran pecado, hubieran fallado, no hubieran estado listos o preparados para recibir esa bendición y esa promesa que Dios les había dado. Por eso Dios, yo creo, que probó, que templó el carácter y la fe de Caleb en el desierto. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Tal vez por eso esa promesa no ha llegado a nuestra vida, porque Dios quiere llevarnos en un proceso. Dios quiere moldear nuestro corazón. Dios quiere probar nuestra fe. Tal vez si Dios ya nos hubiera contestado, ya nos hubiéramos alejado de Él, o hubiéramos pecado, o hubiéramos fallado. Y todos nosotros queremos las bendiciones de Dios, y queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos dé de su amor, de su favor, de su misericordia, pero no queremos pasar por el proceso. Y si leemos la Biblia, todos los hombres de la Biblia pasaron por un proceso. Noé pasó por un proceso de muchos años al construir el arca, Abraham, el mismo Moisés, 40 años en Egipto, después 40 años en el desierto. Todos pasaron por un proceso. Aún Jesús pasó por un proceso, y tú y yo necesitamos pasar por un proceso. Hace algunos meses, algunos años, escuchaba yo una predicación en un congreso de hombres, donde un pastor le hacía la pregunta a los hombres, y ponía dos ejemplos. De un lado ponía un mamut, y de otro lado ponía un conejito así pequeñito, y él les preguntaba: ¿de qué tamaño quieren sus bendiciones? ¿Mamut o conejito? Y todos gritaban mamut. ¿Y de qué tamaño quieren que Dios los bendiga en su trabajo? ¿De qué tamaño quieren las bendiciones en su familia? Y todos decían mamut, 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 y se emocionaban.
pero de repente el pastor les hace la pregunta: ¿y de qué tamaño quieren sus problemas? Y todos que gritan: conejito, porque no queremos problemas sobre nosotros, porque queremos que nuestra vida cristiana sea una vida fácil, una vida sencilla, pero no. Los problemas, las pruebas nos van a ayudar a crecer, a que nuestra fe sea fortalecida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice así: así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Y el cuarto paso es actuar, entrar en acción. En esos versículos que leímos dice: quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb tenía una fe en acción. Él no se quedó esperando la promesa de Dios y ahí sentado diciendo: bueno, ya pasaron muchos años, voy a seguir esperando. No, él se levantó, él fue, él reclamó esa promesa, él pidió esa promesa, se le concedió la promesa, pero no iba a llegar caminando a ese monte y se lo iban a entregar. Él tenía que sacar de ahí a los que habitaban en ese monte, ¿sí? Para tomar ese monte, Caleb tuvo que vencer a los gigantes que ahí habitaban. Y esa es una buena pregunta: ¿qué gigantes tienes que vencer para obtener la promesa? Tal vez es el temor, tal vez es la incredulidad, el orgullo, la apatía, muchas cosas que están ahí en nuestra vida, en nuestro corazón. El pecado, la tentación, son gigantes que tenemos que vencer. Muchas veces le decimos: Señor, quítame esto, Señor, ayúdame con esto, pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que pelear, tenemos que luchar por esas bendiciones, por esas promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Pedro creyó que podía caminar sobre el agua. Él lo creyó, pero lo comprobó hasta que salió de la barca y dio el primer paso. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No solamente creer, sino tenemos que actuar, que tengamos una fe viva, una fe en acción, que no sea solamente algo teórico, sino que sea algo práctico. Tenemos que pararnos en las promesas que Dios nos ha dado y hacer lo que a nosotros nos toca. Por ejemplo, en este tiempo difícil tenemos que pararnos sobre esa promesa que Dios nos ha dado y hacer lo que a nosotros nos toca, lo que a nosotros nos corresponde. Y ya para terminar, y les decía que era interesante que el nombre de Caleb, una de las definiciones era perro. Y yo busqué cuáles eran las cualidades o cuáles son las cualidades de un perro. Y me llamó la atención que anoté aquí algunas de las cualidades. Y dice: los perros son fieles e inteligentes. Y Caleb era un hombre fiel y era un hombre inteligente. Los perros son muy persistentes y no se cansan de buscar lo que quieren. Y Caleb era persistente. Caleb no se cansó de buscar lo que él quería, de pelear por esa promesa que Dios le había dado. Los perros son protectores y Caleb protegió a su familia. Muchos jóvenes murieron en el desierto porque desobedecieron a Dios, porque fallaron, porque fueron rebeldes, pero Caleb mantuvo unida a su familia, a sus esposas. Caleb fue un hombre protector. Los perros tienen buen oído y Caleb era un hombre que escuchaba la voz de Dios, que estaba atento a la voz de Dios. Otra cualidad de los perros dice: son agradecidos aunque les den la misma comida todos los días. Y por 40 años Dios los alimentó de maná y mucha gente del pueblo se enojaba, ya estaba harto de esa comida, de ese maná, pero Caleb vivió agradecido con Dios porque tenía el alimento. Caleb era un hombre agradecido.
Por eso creo que no era coincidencia que el nombre de Caleb significara perro. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Una versión dice para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida y actuar para que eso cambie. Por eso debemos poner atención a la palabra de Dios. No son coincidencias o casualidades, sino que en cada historia, en cada pasaje nosotros podemos aprender algo, y tenemos mucho que aprender acerca de la vida de Caleb. ¿Qué hizo Caleb para recibir esta promesa? Caleb creyó, Caleb perseveró, Caleb amó el proceso y Caleb actuó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos que Dios cumpla esa promesa en nuestra vida. Tenemos que creer, seguir creyendo, aunque esa promesa ya tenga muchos años, seguir creyendo que si Dios lo prometió, Dios es fiel. Perseverar en Dios, perseverar en su palabra. Amar el proceso. Tal vez estás pasando un tiempo difícil, un tiempo de prueba. Este tiempo que estamos atravesando tenemos que verlo como parte de ese proceso de Dios, donde Dios está obrando, donde Dios está actuando y donde Dios sigue en control de todas las cosas. Y tenemos que actuar. Tenemos que actuar, tenemos que cumplir el gran mandamiento, la gran comisión, hacer lo que Cristo nos ha encomendado. Entonces tenemos que ser como Caleb. Dios cumplió su promesa después de 45 años y Dios va a cumplir la promesa en nuestra vida si nosotros somos fieles a Dios. Que Dios te bendiga.